¿Te imaginas vivir al borde de un acantilado en una ciudad que podría hundirse o colapsar con una simple tormenta? Aunque parezca imposible, existen lugares donde las personas desafían a la naturaleza todos los días y lo hacen con una sonrisa. Ciudades construidas sobre montañas inestables, aldeas rodeadas de volcanes activos, pueblos que flotan sobre el agua o se balancean entre abismos. Lugares donde la vida no solo es un desafío, es una prueba constante de valentía. Pero, ¿por qué alguien elegiría vivir en un sitio así? ¿Será por tradición, por necesidad o simplemente porque el riesgo se convierte en parte de la identidad del lugar? La respuesta te sorprenderá. Y aunque parezca una locura, en estos rincones del planeta la vida continúa. Ni las tormentas, ni los terremotos, ni las montañas que tiemblan logran romper el espíritu de quienes llaman a esos lugares su hogar. Prepárate para conocer los 10 sitios más arriesgados del mundo para vivir. Lugares tan desafiantes que te harán cuestionarte si tú serías capaz de vivir allí. Pero antes de comenzar, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior de los 10 fenómenos increíbles de la naturaleza, te conté de un lugar que parece sacado de un sueño y que es completamente real, pues en ciertas playas del mundo, el océano cobra vida por la noche gracias a diminutos organismos que brillan cuando son perturbados. Cada movimiento de una ola, un pez o incluso la mano de un nadador provoca un destello azul brillante que ilumina el agua como si fuera electricidad líquida. ¿Recuerdas qué lugar es? Si viste mi video anterior, seguramente ya sabes la respuesta, si no pues ya te fregaste. Pero para hacerlo más divertido, por aquí dejo estas 4 opciones en tu pantalla, elige la opción que creas es la más correcta y escríbela debajo en los comentarios en este momento. Al final del video yo te voy a decir cuál es la respuesta correcta y vamos a ver si acertaste. Ahora sí, ponte cómodo y cómoda y que disfrutes este interesante y poderoso video. Comenzamos. Puesto número 10. Arawan, Mali. ¿Puedes imaginar vivir en un lugar donde el calor no da tregua, donde la arena lo cubre todo y el silencio es tan profundo que parece infinito? En medio del desierto del Sahara, uno de los entornos más inhóspitos del planeta, existe un pequeño asentamiento humano que desafía toda lógica. Su nombre es Arawan, un pueblo perdido en el norte de Malí, donde la vida parece suspendida entre el polvo, el viento y el fuego del sol. Un lugar que demuestra hasta qué punto el ser humano puede adaptarse a condiciones extremas. Las temperaturas en Arawan alcanzan cifras que pocos lugares en la Tierra soportan. Durante el día, el calor puede superar los 50 grados Celsius y la humedad es casi inexistente. El paisaje es una inmensidad dorada sin vegetación, donde el horizonte se confunde con el cielo. No hay ríos, ni sombras, ni carreteras pavimentadas que conduzcan al exterior. Solo arena, arena y viento. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que alguien viva allí? La respuesta es tan asombrosa como el propio lugar. A pesar del aislamiento, Arawan ha existido durante siglos. Fue una antigua escala de caravanas en las rutas comerciales que cruzaban el Sáhara, un punto de descanso para los mercaderes que transportaban sal, oro y libros hacia Tombuctú. Su historia es una prueba viviente de la resistencia humana frente a la naturaleza más extrema. Los habitantes de Arawan, pocas decenas de personas, han desarrollado modos de vida únicos. Construyen sus casas con bloques de arcilla y arena, materiales que retienen el fresco durante el día y el calor por la noche. Se cubren con túnicas largas y turbantes que los protegen del sol abrasador y de las tormentas de arena. El agua, escasa y preciosa, llega a través de pozos profundos o caravanas que recorren kilómetros desde los oasis más cercanos. Cada gota cuenta. Pero más allá de la supervivencia física, hay algo casi espiritual en vivir en Arawan. El silencio absoluto del desierto, interrumpido solo por el viento, genera una sensación de aislamiento total del mundo moderno. Aquí no hay prisa, ni tráfico, ni ruido, solo el ritmo eterno del sol y la arena. Para los visitantes que han llegado hasta allí, la experiencia es sobrecogedora. Algunos lo describen como vivir en otro planeta, otros como un espejo del pasado. Desde el aire, Arawan parece un pequeño punto perdido en la inmensidad del desierto, un recordatorio de que la Tierra no solo alberga bosques y mares, sino también mundos extremos donde la vida se aferra con ingenio y tenacidad. Puesto número 9. Goma, República Democrática del Congo. ¿Te imaginas vivir en una ciudad donde el peligro no viene del cielo ni del mar, sino del fuego que duerme justo bajo tus pies? Esa es la realidad de Goma, una ciudad en la República Democrática del Congo que vive al borde, literalmente, de uno de los volcanes más activos del planeta, el Nyiragongo, un coloso que respira fuego día y noche y cuyo rugido puede escucharse a kilómetros de distancia. Goma no es una ciudad común, es un lugar donde la vida y la destrucción conviven en un equilibrio tan frágil como asombroso. El volcán Nyiragongo se eleva más de 3.400 metros sobre el nivel del mar y su cráter alberga uno de los lagos de lava más grandes y fluidos del mundo. A diferencia de otros volcanes, la lava del Nyiragongo se mueve con una rapidez sorprendente. Puede descender por las laderas a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, un flujo imparable capaz de engullir todo a su paso. Y aún así, al pie de este gigante, más de 1 millón de personas llaman hogar a la ciudad de Goma. La pregunta es inevitable: ¿por qué alguien decidiría vivir junto a un volcán así? La respuesta tiene matices de historia, necesidad y resiliencia. Goma se encuentra en una región fértil, bañada por el lago Kivu, y es un punto estratégico para el comercio y los recursos. La tierra volcánica, aunque peligrosa, es rica para la agricultura y sobre todo, sus habitantes han aprendido a adaptarse al riesgo. En enero de 2002, el Nyiragongo recordó al mundo su poder. Una erupción devastadora abrió grietas en la tierra y ríos de lava penetraron directamente en la ciudad. Más de 15.000 casas fueron destruidas y las calles se convirtieron en canales incandescentes. Sin embargo, apenas unos meses después la gente comenzó a reconstruir casa por casa, piedra por piedra, sobre la misma tierra que había ardido. Hoy, Goma sigue en pie, vigilada día y noche por el Observatorio Volcánico de Goma, que monitorea cada movimiento del Nyiragongo. Los sistemas de alerta temprana
temprana permiten evacuar en caso de actividad sísmica y la población vive con una conciencia constante del riesgo. Para los gómenses, el volcán no es solo una amenaza, sino parte de su identidad. Algunos lo llaman el guardián dormido, otros lo miran con respeto, sabiendo que cualquier día puede despertar. Puesto número 8. Kandoban, Irán. ¿Qué harías si tu casa no estuviera construida sobre la montaña, sino dentro de ella? Parece una idea sacada de un cuento antiguo, pero es real. En el noroeste de Irán, escondido entre valles escarpados y paisajes volcánicos, existe un pueblo donde los hogares no tienen muros de ladrillo ni techos de teja. Se llama Kandoban y sus casas están talladas directamente en la roca, un lugar donde la montaña y el ser humano se funden en una sola forma de vida. A primera vista, Kandoban parece un paisaje petrificado. Las viviendas, con formas cónicas e irregulares, se alzan como torres naturales de piedra, recordando a un enjambre de colmenas gigantes. Pero dentro de esas formaciones volcánicas hay vida. Cocinas, dormitorios, tiendas y hasta hoteles están excavados en el interior de la roca. Es un ejemplo único de adaptación humana a un entorno extremo, donde la geología no solo impone límites, sino que se convierte en parte del diseño arquitectónico. La gran pregunta es, ¿por qué alguien decidiría vivir dentro de una montaña? La respuesta está en la historia y la necesidad. Hace siglos, los habitantes de la región descubrieron que la piedra volcánica, producto de antiguas erupciones, era lo bastante blanda para ser excavada, pero lo bastante fuerte para resistir el paso del tiempo. En un clima duro, con inviernos fríos y vientos intensos, las cuevas ofrecían aislamiento natural. En verano, mantenían el fresco, en invierno, el calor. Así nació la montaña habitada. Sin embargo, vivir en Kandoban no está exento de riesgos. El terreno es irregular y propenso a desprendimientos, y las calles empinadas hacen que el acceso sea difícil. Aún así, sus habitantes han aprendido a convivir con la geología. Cada casa parece una extensión de la roca misma, como si la naturaleza y la mano humana hubieran trabajado juntas. Es un equilibrio delicado entre seguridad, tradición y adaptación. Hoy, Kandoban atrae a viajeros de todo el mundo que llegan para ver este milagro de piedra. El turismo se mezcla con la vida cotidiana. Los visitantes pasean entre calles de arena, mientras los vecinos continúan con su rutina, vendiendo miel, alfombras y productos locales. En los interiores de las casas, los muros de roca muestran siglos de historia, tallados con paciencia y heredados de generación en generación. Quienes lo visitan dicen que el pueblo tiene algo hipnótico. Al caer el sol, las luces dentro de las cuevas hacen brillar las rocas como si la montaña respirara. Es difícil no quedarse en silencio frente a un lugar donde la arquitectura parece surgida directamente del corazón de la tierra. Puesto número 7. Korowai, Papúa, Indonesia. ¿Puedes imaginar vivir a 40 metros del suelo en una casa sostenida solo por las ramas de un árbol? Para la mayoría sería una locura, pero para el pueblo Korowai, en el remoto sureste de Papúa, Indonesia, es su forma natural de vida. Allí, en una de las selvas más densas e inaccesibles del planeta, la humanidad ha aprendido a desafiar la gravedad y a construir su hogar entre las copas de los árboles. Los Korowai viven en un entorno donde la selva parece infinita. A unos 150 kilómetros tierra adentro desde el mar de Arafura, no hay carreteras ni electricidad ni señales de teléfono, solo ríos, humedad, vegetación espesa y una fauna salvaje que obliga a mantenerse alerta. En medio de esa naturaleza implacable, los Korowai desarrollaron una estrategia única: vivir suspendidos sobre el bosque. Sus casas llamadas Rumah Tinggi pueden elevarse hasta 45 metros de altura, sí, más alto que un edificio de 10 pisos. Las construyen sobre los troncos más resistentes, reforzadas con ramas y ataduras de ratán. Los techos y paredes se hacen con hojas de palma de sagú, el mismo árbol del que extraen su alimento principal, y para subir utilizan troncos tallados con muescas, que sirven como una escalera natural hacia el cielo verde de la selva. La pregunta es inevitable: ¿por qué vivir tan alto? Las razones son tan prácticas como espirituales. Desde esa altura, los Korowai se protegen de los insectos, animales salvajes y posibles enemigos, pero también creen que los malos espíritus habitan en el suelo y que vivir arriba los mantiene a salvo del mal. Para ellos, cada casa es más que un refugio. Es una forma de conexión con el mundo espiritual y con la naturaleza que los rodea. La vida entre los árboles requiere habilidad y conocimiento ancestral. Cada estructura se construye en comunidad y el equilibrio debe ser perfecto. Demasiado peso o una mala distribución podrían hacerla colapsar. Sin embargo, los Korowai dominan la técnica con precisión milimétrica. Desde lo alto cazan, recolectan y observan los movimientos del bosque. Viven del sagú, la caza y la pesca, manteniendo un modo de vida que apenas ha cambiado durante siglos. Con el paso del tiempo, algunos jóvenes han empezado a trasladarse a aldeas ribereñas, buscando educación o contacto con el exterior. Aún así, muchas familias permanecen en las alturas, preservando un estilo de vida que parece suspendido entre el pasado y el presente. Puesto número 6. Makoko, Lagos, Nigeria. ¿Qué pasaría si tu ciudad estuviera construida sobre el agua y tus calles fueran canales donde en lugar de autos circulan canoas? Ese lugar existe y se llama Makoko, un asentamiento flotante en la ciudad de Lagos, Nigeria, considerado uno de los casos urbanos más extremos del planeta. Allí, miles de familias viven entre la tierra y el agua, sobre una laguna, donde la arquitectura, la economía y la vida cotidiana se han adaptado a un entorno que desafía las reglas tradicionales de la ciudad moderna. Makoko nació como una comunidad pesquera. Con el tiempo, creció hasta convertirse en un vasto laberinto de casas de madera sostenidas por pilotes clavados en el fondo de la laguna. A simple vista parece una ciudad flotante, techos de lámina, muelles improvisados y una red de canales que conectan cada hogar. No hay calles pavimentadas
casas, ni autos ni semáforos, solo canoas que sirven como transporte, como mercado y a veces como aula escolar. La gran pregunta es, ¿cómo se puede vivir así? La respuesta está en la adaptación humana. Los habitantes de Makoko han aprendido a usar lo que la naturaleza les ofrece. Construyen con madera y bambú, materiales livianos y flexibles que resisten la humedad y el movimiento del agua. La comunidad vive de la pesca y del comercio acuático, y el olor del pescado ahumado impregna el aire, mientras los niños navegan entre las viviendas como si el agua fuera su patio de juego. Sin embargo, la vida sobre la laguna no está exenta de riesgos. Makoko enfrenta inundaciones constantes, contaminación del agua, falta de servicios sanitarios y amenazas de desalojo por parte de las autoridades. A eso se suma el cambio climático y el aumento del nivel del mar, que ponen en jaque el futuro de esta comunidad anfibia. Aún así, sus habitantes siguen resistiendo, demostrando que la innovación no siempre necesita tecnología, sino ingenio y resiliencia. En los últimos años, los propios residentes han impulsado planes de regeneración. Proponen mejorar las viviendas sin destruir la identidad flotante de Makoko, combinando arquitectura tradicional con diseño sostenible. Incluso se han construido escuelas flotantes diseñadas para soportar la subida del agua y servir como refugios durante las tormentas. Quienes visitan Makoko quedan impactados. Algunos la describen como un Venecia africana, aunque las condiciones de vida sean mucho más duras. Puesto número 5. Coober Pedy, Australia. ¿Qué harías si para sobrevivir al calor tuvieras que vivir bajo tierra? Parece una idea sacada de la ciencia ficción, pero existe un lugar en el corazón del desierto australiano donde esa es la única forma posible de habitar. Se llama Coober Pedy y está considerado uno de los asentamientos humanos más extremos del planeta, un pueblo donde el sol no solo marca el tiempo, sino también la forma de vivir. Situado en el árido interior de Australia meridional, Coober Pedy es conocido por dos cosas: su riqueza en ópalo y su calor abrasador. Durante el verano, las temperaturas pueden superar fácilmente los 45 grados Celsius y la superficie se convierte en un horno que hace imposible la vida al aire libre. Pero el ingenio humano encontró una solución sorprendente: descender bajo la tierra. En lugar de casas tradicionales, los habitantes de Coober Pedy viven en dugouts, viviendas excavadas directamente en la roca. Estos refugios subterráneos mantienen una temperatura constante de unos 22 grados Celsius durante todo el año, sin necesidad de aire acondicionado. Al recorrer sus túneles y pasillos, uno descubre que bajo el desierto se esconde una ciudad completa: hogares, iglesias, museos, tiendas e incluso hoteles, todos ocultos bajo la superficie. Desde arriba el paisaje parece deshabitado, pero debajo late una vida silenciosa, adaptada al calor extremo y a la sequedad absoluta. La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué quedarse en un lugar tan hostil? La respuesta está en la historia. A comienzos del siglo XX, los mineros de ópalo descubrieron que podían excavar no solo para buscar piedras preciosas, sino también para crear refugios del clima insoportable. Con el tiempo, esta forma de vida se volvió permanente. La roca del desierto, dura y compacta, resultó ser el mejor material aislante. Y así, Coober Pedy se convirtió en un ejemplo de adaptación humana al límite. Hoy, más de la mitad de sus habitantes sigue viviendo bajo tierra. Los visitantes que llegan quedan asombrados al descubrir un mundo oculto, donde el silencio reemplaza el viento ardiente del desierto. Algunos lo describen como una ciudad fantasma con corazón humano, otros como una metáfora de la resistencia frente a la naturaleza. Puesto número 4. Oymyakon, Rusia. ¿Qué se siente vivir en un lugar donde el aire puede congelarte las pestañas en segundos? Esa no es una metáfora poética, es la realidad diaria de los habitantes de Oymyakon, un pequeño pueblo en el noreste de Rusia, considerado uno de los lugares más fríos del planeta con población permanente. Allí, el invierno no es una estación, es una forma de vida. Situado en la región de Yakutia, en Siberia, Oymyakon se encuentra en un valle rodeado de montañas que atrapan el aire frío como una trampa invisible. En invierno, las temperaturas descienden a niveles que desafían la imaginación: menos 50 grados Celsius, menos 55 grados Celsius e incluso menos 60 grados Celsius. El termómetro oficial llegó a marcar menos 67.7 grados Celsius, un récord que lo coloca casi a la par con el Polo Sur. A esa temperatura, el metal puede pegarse a la piel, las baterías mueren en minutos y los autos deben mantenerse encendidos todo el día para no congelarse. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible vivir allí? La respuesta está en la adaptación humana. Las casas de Oymyakon están construidas para resistir lo impensable. Paredes gruesas, calefacción constante y ventanas selladas protegen del aire helado. El suelo permanentemente congelado, permafrost, hace imposible instalar tuberías, por lo que muchas viviendas aún dependen de letrinas exteriores. Sí, incluso cuando el frío corta la respiración, los habitantes se abrigan con múltiples capas de piel, lana y forro térmico. No hay espacio para la moda, solo para la supervivencia. Los autos se guardan en garajes calefactados o se dejan encendidos durante horas. El agua potable se transporta en bloques de hielo que se derriten en casa. Incluso la comida refleja la dureza del clima: carne de reno, pescado congelado y sopas espesas que se consumen humeantes, mientras el vapor se convierte en cristales de hielo al salir de la boca. En Oymyakon, el invierno dura casi todo el año. Durante semanas, el sol apenas se asoma por el horizonte. El paisaje se tiñe de blanco y el silencio domina las calles, interrumpido solo por el crujir de la nieve bajo los pasos. Pero a pesar de las condiciones extremas, la comunidad sigue viva, orgullosa de su capacidad para resistir donde otros no podrían. Puesto número 3. Venecia, Italia. ¿Cómo puede una ciudad flotar durante siglos sin hundirse del todo? Esa es la pregunta que muchos se hacen al visitar Venecia, la joya
italiana que desafía la lógica y la naturaleza. Una ciudad construida sobre el agua, donde las calles son canales y las embarcaciones reemplazan a los autos. Un lugar tan frágil como hermoso que ha logrado mantenerse en pie, o más bien a flote, durante más de 1000 años. Venecia no se parece a ninguna otra ciudad del mundo. Está formada por más de 100 pequeñas islas unidas por puentes y atravesadas por un laberinto de canales que desembocan en la laguna del mar Adriático. Bajo sus edificios se esconden los cimientos de un milagro de ingeniería medieval. Millones de pilotes de madera clavados en el fondo fangoso de la laguna desde el siglo V. Esa madera, protegida del aire bajo el agua, no se pudre. En cambio, se endurece con el tiempo, convirtiéndose en una base sólida que sostiene palacios, iglesias y plazas sobre el mar. Pero esta maravilla arquitectónica vive bajo amenaza constante. Venecia se hunde lentamente. Cada año el suelo desciende algunos milímetros mientras el nivel del mar aumenta. El fenómeno conocido como agua alta, las mareas altas que inundan sus calles, se vuelve más frecuente e impredecible. Y aunque para los turistas es un espectáculo, para los venecianos es una batalla diaria. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo se sobrevive en una ciudad que se hunde? La respuesta está en la adaptación humana. Los venecianos han aprendido a convivir con el agua como si fuera un vecino más. Las plantas bajas de las casas se sellan con compuestos impermeables. Las tiendas elevan sus mostradores y las iglesias protegen sus pisos de mosaico con diques improvisados. Cuando el agua sube, se instalan pasarelas de madera sobre las calles y la gente camina por encima de su propia ciudad, acostumbrada a que el suelo desaparezca bajo el agua. Para enfrentar el futuro, Italia ha construido un sistema monumental de defensa, el proyecto MOSE, un conjunto de compuertas móviles que se elevan desde el fondo del mar para bloquear las mareas más altas. Es una obra de ingeniería moderna destinada a mantener viva una ciudad que no puede mudarse ni reconstruirse, porque Venecia no es solo un lugar, es un símbolo. Puesto número 2. Guanajuato, México. ¿Cómo puede existir una ciudad que parece colgarse literalmente de la montaña? Esa es la pregunta que muchos se hacen cuando llegan por primera vez a Guanajuato, una de las ciudades más fascinantes y singulares de México. Desde lejos, sus casas coloridas parecen estar apiladas unas sobre otras, sostenidas por muros imposibles y callejones que se enredan como venas sobre la roca. Pero lo que para muchos sería un desafío arquitectónico, para los guanajuatenses es una forma de vida. Ubicada en el corazón del país, entre cerros y cañadas, Guanajuato nació en el siglo XVI gracias a la fiebre de la plata. Los conquistadores y mineros españoles levantaron la ciudad justo sobre las vetas del metal precioso, sin imaginar que el terreno irregular obligaría a crear una de las obras de ingeniería colonial más sorprendentes de América Latina. Aquí, la tierra no fue un obstáculo, fue el plano sobre el que se esculpió la ciudad. Las viviendas escalonadas trepan por las laderas como si buscaran alcanzar el cielo. Muchas están sostenidas sobre bases rocosas y muros de piedra que desafían la gravedad. Las calles empedradas se retuercen, suben, bajan y, en algunos casos, desaparecen bajo tierra para convertirse en túneles. Lo que para cualquier otra ciudad sería una pesadilla urbana, en Guanajuato se transformó en arte. La gran pregunta es, ¿cómo se logra vivir en un lugar donde casi no hay terreno plano? La respuesta está en la adaptación humana. Cada rincón fue pensado para convivir con la pendiente. Las casas se construyen escalonadas, compartiendo muros y techos. Los túneles, originalmente creados para desviar el cauce del río Guanajuato y evitar inundaciones, hoy sirven como vías de circulación subterránea. El resultado es un auténtico laberinto urbano, donde el pasado y el presente se cruzan bajo la misma montaña. Caminar por Guanajuato es una experiencia sensorial. El aire fresco de los cerros se mezcla con el aroma del café, la cantera y la historia. Los puentes y callejones estrechos, como el famoso Callejón del Beso, se convierten en escenarios naturales para la vida cotidiana. Los visitantes no tardan en perderse entre sus curvas y desniveles, pero ese es precisamente su encanto, perderse para encontrarse en un paisaje que parece salido de un sueño. La ciudad también ha aprendido a convivir con los riesgos de su geografía. Los muros de contención y las restauraciones continuas mantienen viva una urbe que literalmente se aferra a la roca. Y lo más sorprendente es que, a pesar de su complejidad, Guanajuato sigue creciendo, respirando y reinventándose sin perder su esencia. Quienes la conocen por primera vez quedan maravillados. Dicen que es una ciudad que no se camina, se escala, que cada calle es una historia y cada túnel una sorpresa. Guanajuato es una ciudad colgada entre cerros y túneles, un lugar donde la arquitectura se volvió poesía y la montaña, hogar. Un ejemplo perfecto de cómo los fenómenos naturales realmente asombrosos no solo moldean la tierra, sino también el ingenio humano. Puesto número 1. Yakutsk, Rusia. ¿Cómo puede una ciudad sobrevivir donde el suelo está congelado todo el año y el invierno parece no tener fin? En el extremo oriental de Rusia existe un lugar donde el frío no es solo una estación, sino una constante. Se trata de Yakutsk, una ciudad conocida como la más fría del mundo, con población permanente. Allí los termómetros descienden con facilidad a menos 40 grados Celsius y en los días más crueles del invierno la temperatura puede caer aún más. Pero lo más sorprendente es que cuando llega el verano, el calor puede superar los 30 grados Celsius, creando un contraste térmico de más de 70 grados en un mismo año. El suelo sobre el que se levanta Yakutsk no es como el de otras ciudades. Está construido sobre permafrost continuo, una capa de tierra permanentemente congelada que nunca se derrite por completo. Este suelo helado es tan firme como el concreto, pero también tan frágil que, si se descongela, puede deformar o hundir los edificios. Por eso, cada casa, cada escuela y cada carretera ha tenido que adaptarse a la naturaleza congelada que sostiene a la ciudad. La pregunta surge inevitable: ¿cómo se puede construir una ciudad sobre hielo eterno? La respuesta es un asombroso ejemplo de ingeniería y supervivencia. Las viviendas se levantan sobre pilotes metálicos que separan los cimientos del suelo para evitar que el calor humano derrita el permafrost. Las tuberías no se entierran, sino que corren por encima del suelo, protegidas por aislantes para no congelarse en invierno. Y los ciudadanos visten capas y más capas de piel, lana y tecnología
tecnología térmica, adaptando su vida al ritmo del hielo. Durante los meses más fríos, el aire se vuelve tan denso que hablar al aire libre duele en la garganta. Las pestañas se cubren de escarcha. Los autos deben permanecer encendidos todo el día y los teléfonos se apagan por el frío. Aún así, Yakutsk late con fuerza. Su mercado al aire libre vende pescado congelado que nunca necesita refrigeración. Las calles están llenas de colores y su gente conserva una calidez que contrasta con el paisaje blanco y helado. Pero si Yakutsk es una ciudad que lucha contra el hielo, en otro rincón del planeta hay una ciudad que vive al borde del fuego. A miles de kilómetros, en África Central, la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo, se levanta a los pies del volcán Nyiragongo, uno de los más activos del mundo. En 2002, una erupción abrió grietas en la tierra y ríos de lava ardiente atravesaron la ciudad, destruyendo miles de hogares. Aún así, los habitantes regresaron, reconstruyeron y permanecen allí, bajo la mirada constante del volcán. Hoy, Goma cuenta con sistemas de alerta y una población que vive con la conciencia de que el peligro es parte de su paisaje. Dos extremos, dos mundos opuestos, una ciudad sobre hielo y otra junto al fuego. Ambas muestran que los fenómenos naturales realmente asombrosos no solo definen el clima, sino también la fuerza humana para adaptarse y sobrevivir, donde la naturaleza parece decir, aquí no se puede vivir, y aún así, la vida persiste. Y eso es todo por hoy. ¿Cuál de estos lugares más arriesgados para vivir te dejó más impresionado? ¿Y en cuál te gustaría vivir o presenciar con tus propios ojos? Déjamelo saber en los comentarios, porque quiero conocer tu opinión. Si te gustó tanto como a mí, te invito a que me dejes un pulgar arriba, porque de esa forma sabré que te quedaste hasta el final y que lo disfrutaste. ¿Te gustaría conocer los 10 fenómenos increíbles de la naturaleza? Aquí arriba te voy a dejar un enlace para que vayas derechito a mi video anterior en este momento. Pero espera, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que toda la familia de Curiosos siga creciendo, y sígueme en mis demás redes sociales para que aprendas curiosidades todos los días. Ahora ve a ver otro de mis videos dando clic a una de las siguientes ventanitas.